Buenas noches hermanos, vamos a continuar, vamos a seguir con Carvar y vamos a analizar a modo de resumen cuál es la influencia que tuvo Carvar en su pensamiento de otros autores. Cómo es que Carvar llega a interpretar la historia, llega a interpretar la nueva teología, en qué se basa, ¿no? ¿Qué elementos qué teóricos él usa, a quiénes recurre? Recordemos que Karl Barth es un teólogo protestante, ¿no? Es un pastor también protestante, ¿no? Habíamos visto ya su vida, ¿no? Eh, y también hemos identificado algo de su pensamiento, ¿no? La influencia, ¿no? De dónde Karl Barth coge gran parte de su elaboración, ¿no? ¿En qué se basa? ¿Quiénes son sus teóricos? ¿Quiénes son sus eh, influencias, ¿no? Entonces, ahora vamos a recoger esto, pero lo vamos a recoger de forma puntual, ¿no? En el anterior video habíamos visto cómo Carvar se desarrolla, ¿no? En qué tiempo se desarrolla, ¿no? Y Carvar es un teólogo de su tiempo, es un teólogo contestatario, y él va a ir modificando su perspectiva de acuerdo a lo que él va experimentando. Entonces, en este sentido, vamos a ver ahora algunos de los elementos, algunos autores a los cuales él hace referencia en muchas de sus obras, y también de los cuales uno puede identificar, ¿no? A este teólogo Carvalho. Entonces, vamos a ver primero y señalar que Barth es uno de los teólogos más influyentes del siglo XX. Su teología no solamente ha quedado para la posteridad, sino ha marcado una pauta en el quehacer teológico, y con él han habido otros teólogos, son una camada de teólogos, ¿no? de ascendencia europea, alemanes, ¿no? Que luego veremos, ¿no? Europeos, y en un tiempo en que Europa sufría de crisis, ¿no? Tenemos ahí a Bullman, que pertenecía al grupo de Barth. Tenemos también a, a Tillich, Paul Tillich, ¿no? Otro teólogo también que pertenecía al grupo de Barth. Y luego vamos a encontrar también teólogos que van a ser influenciados por Barth, ¿no? Como es Bonhoeffer, eh, como Spanenberg y alguno que otro más, incluso en nuestros días, ¿no? Entonces su pensamiento fue moldeado por diversas corrientes filosóficas, y a la vez su pensamiento también ha permitido que otros movimientos y teólogos puedan eh, seguir sus principios, ¿no? Ahora vamos a ver y vamos a analizar algunos de los principales influencias en su teología. Hemos escogido para tocar eh, una influencia que tuvo Barth, es el platonismo, ¿no? Platón, este teólogo griego, perdón, este filósofo griego, propuso la teoría de las ideas, donde el mundo sensible es solo una copia imperfecta de un mundo ideal y eterno, ¿no? El mundo de las ideas de Platón, ¿no? Bueno, Platón no creía en Dios de ninguna manera. Platón pertenece a una tradición griega ajena al Dios que nosotros conocemos, que es una tradición más de tipo hebrea, ¿no? Platón, pero sí Platón pone en la pauta algunas
algunas premisas que son importantes, que luego después van a tener bastante relación con el cristianismo, ¿no? Entonces, para Platón existía un motor inmóvil, ¿no? Algo que era perfecto. Y entonces muchos luego, con el neoplatonismo, van a vincular, muchos cristianos van a vincular las ideas de Platón con el cristianismo, ¿no? O sea, van a vincular estas teorías, estas posturas, y entonces van a encontrar una relación, ¿no? Una relación vinculada, ¿no? Para someter, para sustentar algunas posturas teológicas cristianas. Barth enfatizó una separación radical entre Dios y la humanidad, ¿no? Miren, aquí Platón señala, por ejemplo, que existe lo ideal, el mundo de las ideas, donde el mundo sensible es solo una copia, ¿no? Imperfecta de un mundo ideal y eterno, ¿no? Hay, hay una, hay una lección sobre esto, ¿no? Hay una lección, ¿no? El mito de la caverna, ¿no? Donde Platón, donde también se explica la vida de los maestros, de uno de los maestros de Platón, ¿no? Entonces, cómo es que, eh, Sócrates, ¿no? Es finalmente este, sometido en el mito de la caverna, cómo es sometido a raíz de su sapiencia, ¿no? Es muy interesante esa descripción, ¿no? Es muy interesante cómo es que se elabora todo una reflexión en base a la vida misma desde un mito, desde una construcción, ¿no? Entonces, justamente en ese ilustrado, ¿no? Se llama El mito de la caverna, se va a ver cómo el mundo sensible, que para el mito de la caverna son las sombras, pues es una copia imperfecta del mundo ideal y eterno, ¿no? Entonces, todos esos pensamientos filosóficos, pues van a ser adquiridos, van a ser eh, absorbidos por Barth, ¿no? Barth conoció el escrito de Platón, pero sobre todo conoció a otros teólogos que habían asimilado de manera mucho más influyente en su teología, ¿no? Entonces tenemos aquí una idea, una división, ¿no? Entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, ¿no? Entonces, eh, para Platón, el mundo sensible era una copia, ¿no? Era una sombra, ¿no? Y Barth señala, ¿no? Eh, que el hombre, ¿no? Está separado de Dios, ¿no? Entonces, fíjense, hay una separación en la visión de Platón entre lo ideal que es perfecto y lo sensible, ¿no? Que vienen a ser las sombras. Hay una separación total, ¿no? Son una copia, una mala copia del original, vamos a ponerlo así. Entonces va, dicen, eh, eh, cogiendo, cogiendo estrictamente a Agustín de Hipona, ¿no? Señala que existe una separación entre Dios y la humanidad, ¿no? Entonces, aunque Barth no era platónico, el pensamiento de Platón influyó en la teología cristiana a través del neoplatonismo, especialmente por medio de Hipona, ¿no? Pero, sí. Como Barth tenía una fuerte base agustiniana, indirectamente él recibió la influencia del platonismo, ¿no? La idea de la trascendencia de Dios, el énfasis en lo absoluto y la crítica a la experiencia empírica como medio para acceder a la verdad. Recuerda algunos aspectos del pensamiento platónico. Entonces, eh, según el platonismo, pues no había otra forma de acceder a la verdad si no es por medio del razonamiento, del raciocinio, ¿no? Del ejercicio de la mente, ¿no? Entonces,
Eh, Mientras eso sostenía Platón, aquí viene la ruptura, ¿no? Barr no sostenía, es más, estaba totalmente en desacuerdo de que si hay una forma de acercarse a Dios, no es por medio del razonamiento, ni de la razón, ni el esfuerzo humano por poder acercarse a Él, ¿no? Sino es por medio de la revelación, ¿no? Es por medio de Jesús, es por medio de Cristo, ¿no? Entonces, solo podemos acercarnos a Dios por medio de su revelación, ¿no? Porque Dios así lo ha señalado. Entonces, aquí ya tenemos y podemos encontrar algunos puntos de encuentro, pero puntos de desencuentro también, ¿no? Mientras el platonismo y el neoplatonismo aseguraban de que hay un mundo totalmente perfecto y lo real es un mundo, o sea, donde el hombre vive es un mundo total lleno de copias y la única forma de acercarse a ese mundo perfecto es por medio del ejercicio de la razón. Barr coincidía de que sí, hay una dualidad, o sea, existe en este mundo una realidad que es Dios, ¿no? Que es totalmente perfecto, pero no podemos acceder a Él por medio de la razón, sino por medio de la fe, por medio de la revelación, ¿no? Y ahí está la gran diferencia, ¿no? Entre tanto, el platonismo señalaba que sí se puede acceder a esa realidad perfecta, a ese mundo de las ideas por medio del ejercicio de la razón. Barr decía no, se puede acceder a este mundo en términos, vamos a hablarlo así, en términos filosóficos a través de la fe, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Sin embargo, existe en un momento la convergencia, ¿no? La similitud. Entonces, básicamente esto es la influencia de Platón por medio del neoplatonismo en los primeros teólogos cristianos que Barth recibe, ¿no? Y lo hace parte de su teología, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a pasar a otro personaje, a otro teórico que Barth también, y que lo hemos nombrado ahora, ¿no? El cual Barth también va a beber gran parte de esa influencia, ¿no? Bueno, Agustín de Hipona, ¿no? Agustín de Hipona, que, que es prácticamente es uno de los teólogos al cual Barr sigue y lee y reinterpreta por el mismo hecho de Barr de ser un calvinista, ¿no? Un teólogo calvinista, ¿no? Entonces, bueno, Agustín de Hipona, asume, ¿no? De sus culturas más principales, la soberanía de Dios y la gracia divina, ¿no? Él es uno de los que elabora bien la influencia de la doctrina de la predestinación, ¿no? Que estamos predestinados para ser salvos y que también hay unas personas que están predestinadas para no serlo, ¿no? Esta es la teología de la predestinación que es muy, muy aguda en el pensamiento de Agustín de Hipona, ¿no? Entonces, en este sentido, Agustín y Carvar comparten una visión teocéntrica de la fe, ¿no? Donde Dios es el actor principal en la salvación. Eh, y entonces, también es el único que nos puede guiar hacia la verdad, ¿no? Entonces, tanto Agustín como Barr rechazaron la autosuficiencia humana, ¿no? Y enfatizaron la necesidad de la gracia divina, ¿no? Entonces, fíjense, esa es la dependencia que tiene Barr de la teología de Agustín de Hipona, ¿no? Entonces, entendido esto, ¿no? El hombre no tiene forma de cómo tener acceso a la gracia divina por medio de sus esfuerzos, por medio de la casualidad o por medio de sus méritos, ¿no? Entonces, ni su razón ni su buen comportamiento puede acercarse eh, solamente a Dios, ¿no? Entonces, aquí hay una dependencia total de la teología de Agustín de Hipona, ¿no? Entonces, el hombre necesita para acercarse a Dios primero de la gracia divina, ¿no? Es por medio de la gracia que el hombre se acerca a Dios, ¿no? Es por medio de la fe, ¿no? Y esta fe, se hace o se transmite a través de la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios eh, es
usada por el Santo Espíritu, ¿no? Esta nos guía a toda verdad, ¿no? Entonces, aquí vemos a un Estebar, ¿no? Que desarrolla su teología en un contexto reformado, ¿no? Y toma mucho de este predecesor teólogo Agustín de Hipona, ¿no? Lo ubica en el contexto moderno, ¿no? Y analiza su realidad y empieza pues a hacer los cambios necesarios, ¿no? Entonces, existe una conexión entre la tradición agustiniana, existe una tradición, ¿no? Entonces, es la dependencia de Agustín de Hipona en varios de estos puntos, ¿no? Especialmente en, en lo que señalamos, ¿no? Barr reinterpretó la elección divina en una clave cristológica, ¿no? Entonces es por medio de Jesús, es por medio de Cristo que el hombre puede conocer a Dios, ¿no? Es por medio de la revelación, ¿no? Que el hombre puede conocer a Dios, ¿no? Pero esto acontece y también, aunque parezca muy evangélico, para Barr tiene otros matices, ¿no? Que lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Si bien es cierto, hay una dependencia de Agustín de Hipona, no es del todo, no es del todo, un, vamos a ver, una posición eh, ligada a, a los teólogos antes que él, ¿no? Especialmente a los teólogos, a los primeros teólogos, ¿no? Porque también podría él haber señalado o haber tenido alguna otra vinculación con, qué sé yo, ¿no? Eh, a Agustín de Hipona tenemos a uno de ellos, Tertuliano, Orígenes, qué sé yo, ¿no? Teólogos que de repente también han servido mucho en el desarrollo de la teología, pero que no son muy mencionados, ¿no? Eh, pero Barlos usa en el sentido de que a él le vale para su tiempo, y vamos a conocer, y como lo hemos visto anteriormente, Bar es un teólogo que va cambiando y que va dialogando con su propio contexto, ¿no? Con su propio contexto. Entonces ahora pasemos a otro personaje, a otra influencia de Carval, ¿no? Entonces, este personaje, este filósofo danés que es Kierkegaard, pues hemos visto que hay una dependencia vasta, ¿no? Bar lo cita muchas veces, especialmente en el comentario que él tiene hacia el libro de Romanos, ¿no? Para Kierkegaard, la fe es un salto, ¿no? En lo absurdo, dice, ¿no? Argumenta que la duda es un elemento de la fe y que es imposible obtener certeza objetiva sobre la existencia de Dios o la vida de Cristo, ¿no? Para empezar, Kierkegaard es un filósofo y también es teólogo existencialista, ¿no? Él enfatiza la importancia del yo y su relación con el mundo. Él dice, ¿no? Los teoremas lógicos jamás podrán convertirse en patrones de la existencia humana. El ser humano significa ser concreto, dice. Ser esta persona aquí y ahora, en este momento particular y decisivo, frente a este desafío particular, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Esto, como que se dice, resume el existencialismo de Kierkegaard, ¿no? Para Kierkegaard, la teoría, ¿no? Las ciencias exactas, pues no tienen nada que ofrecer eh, en cuanto al, a la importancia que necesita la vida humana. ¿Qué quiere decir esto? Que estos elementos, que vamos a decir no son nada rechazables, que estas ciencias que aportan, ¿no? Pero en el sentido de la vida misma, no tienen mucho que ofrecer, ¿no? Esto en algunos filósofos, bueno, algunos filósofos le han observado también a esto aquí, ¿no? Pero él es totalmente enfático y señala, ¿no? Eh,
El ser humano necesita situarse, necesita tener una reacción puntual, ¿no? Necesita desarrollar una experiencia real. Y en este sentido, vamos a decir, las materias, las otras áreas que no corresponden a este apartado no tienen un nivel de significancia, ¿no? Entonces, Bar decía, ¿no? Perdón, Kierkegaard decía, ¿no? Que las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Los, los teoremas, ¿no? Carecen de importancia, carecen de significado en las resoluciones necesarias, en las situaciones concretas de la vida, ¿no? Eh, el hombre, el ser humano se enfrenta ante situaciones concretas diariamente, ¿no? Y frente a esa situación, este, estas teorías, pues, son prácticamente nulas, ¿no? Entonces, él destaca la trascendencia absoluta de Dios sobre la razón humana. Entonces, en este sentido, Kierkegaard rechaza cualquier ejercicio racional para que pueda ayudar en la construcción de, de un mundo mejor, en la construcción de un ser humano, eh, vamos a, vamos a ponerlo así, en camino hacia su realización, ¿no? Entonces, Kierkegaard ha sido de influencia para muchos teólogos y para muchos filósofos también, ¿no? Entonces, eh, para él, la duda es un elemento que va acompañado de la fe, ¿no? No se puede tener fe si no se experimenta la duda, dice, ¿no? Y la duda es aquello que nos lleva hacia la fe también. Entonces, se tiene, justamente, Kierkegaard dice, ¿no? Lo único que puede vencer la duda es la fe. Lo único que puede vencer la duda es la fe, dice. Esto es como una moneda, ¿no? Tienen doble cara. Entonces, la influencia de Kierkegaard en Barr, en este sentido, es que rechaza de corte el racionalismo, ¿no? Y el racionalismo teológico, ¿no? En este sentido, vamos a observar a un Kierkegaard que bueno, es Kierkegaard es muy anterior a Barr, este, y Barr, pues, no lo conoció, ¿no? Pero sí la lectura de sus libros le ayudó y lo influenció bastante, ¿no? Ahora, el racionalismo que rechaza Soren Kierkegaard no es el mismo racionalismo que rechaza Barr, ¿no? El racionalismo al cual se enfrenta Kierkegaard es un racionalismo propio, ¿no? de, de la construcción de un mundo mejor. Recordemos que Kierkegaard es justamente en ese periodo posterior a la Ilustración, donde vamos a encontrar acá momentos en que se empiezan a desarrollar, por ejemplo, las revoluciones industriales, ¿no? Eh, Kierkegaard vive en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo de las independencias, ¿no? En el tiempo de las independencias, en el tiempo de la guerra de los 100 años, ¿no? Europa vivía tiempos convulsos. Sin embargo, Europa experimentaba cambios rápidos, ¿no? Empezaban a desarrollarse cada vez más inventos tecnológicos, ¿no? Los cambios en la geografía, los cambios en la economía, ¿no? Y entonces eh, empezaba a florecer este elemento racional, ¿no? Es el ser humano que en base a su esfuerzo empieza a superarse a sí mismo, ¿no?
y a tener una visión de futuro, ¿no? Una visión de progreso, ¿no? Ante esta situación, Kierkegaard, pues, empieza a analizar, ¿no? Y empieza a señalar que pese a ello, ¿no? Y que pese a que posiblemente el hombre empiece a mejorar su condición, sigue teniendo los mismos problemas de siempre, ¿no? Y que si el hombre busca una vida mejor, busca una experiencia humana totalmente superada, ¿no? No lo va a alcanzar, ¿no? ¿Por qué? Porque no es suficiente la razón, no es suficiente, ¿no? Ahora, Bar tiene otro tipo de confrontación, ¿no? Tiene una situación diferente, ¿no? Bar utiliza los presupuestos de Kierkegaard para enfrentar al liberalismo teológico, ¿no? Ese liberalismo de finales del siglo XIX, ¿no? Y de comienzos del siglo XIX, ¿no? En donde se empieza más a depender de elementos y argucias filosóficas para eh, alejar el contenido de la Biblia, ¿no? Entonces ya es otro momento, ¿no? Sin embargo, Barr va a usar mucho de las presuposiciones de Kierkegaard, ¿no? Entonces son momentos diferentes, sin embargo, la influencia es resaltada, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede observar que mucho lo usa en sus escritos, ¿no? No solamente aquí, ¿no? Algunos otros más que estaremos viendo. Bueno, pasemos a otro personaje que también influye en el pensamiento de Barr, ¿no? Que es Kant, ¿no? Immanuel Kant, ¿no? Eh, y Immanuel Kant distingue entre lo fenoménico y lo nouménico. Bueno, esos términos que son enteramente filosóficos tienen aquí una pequeña diferencia, ¿no? Para Kant lo fenoménico es aquello que nosotros podemos observar, ¿no? Es lo que podemos percibir con nuestros ojos, lo que podemos percibir con nuestros sentidos, ¿no? Eso es lo fenoménico, ¿no? Y lo nouménico, pues es la cosa en sí, ¿no? Es la cosa en sí, ¿no? Entonces la materia en sí, ¿no? Uno es la apariencia que viene percibida por los sentidos y lo otro es el elemento en sí, ¿no? Es como, es como que si nosotros diríamos la idea y, y lo otro sería pues lo real, ¿no? La idea que tenemos, ¿no? De algo y lo nouménico sería pues lo que es realmente ese algo, ¿no? Entonces lo fenoménico y lo neuménico es, en este sentido, la apariencia y la cosa en sí. Entonces Kant niega la posibilidad de conocer a Dios mediante la razón pura. Se preocupa por demostrar la falsedad de los esfuerzos de la razón por alcanzar un conocimiento independiente de la sensibilidad, ¿no? Entonces, al igual que Kierkegaard, Kant también tiene esa presuposición, ¿no? Entonces, eh, entonces nosotros podemos, vamos a decir, destacar a estos personajes, a estos filósofos y también teólogos en el pensamiento de Barth, ¿no? Eh, entonces, eh, no es ajeno el que Barth tenga esa defensa muy cerrada frente a la teología liberal, que trata de imponer su visión y su perspectiva en base a que el hombre puede llegar a conocer a Dios por otras vías, ¿no? Por otras vías, ¿no? Entonces, esa posición cerrada, pues Barr la sostiene en base a su propia experiencia
y también en base a estos teóricos de los cuales él usa, ¿no? Y los usa pues en el desarrollo de su teología, ¿no? Entonces, eh, nosotros podemos encontrar esto en Kant, ¿no? Kant señala que la razón puede probar tesis opuestas con igual verosimilitud, como demostrar que existe y no existe un ser necesario, ¿no? Entonces, miren, Kant señala lo siguiente, ¿no? O sea, nosotros podemos demostrar, dice él, eh, argumentando y sosteniendo razonablemente cualquier posición, ¿no? Entonces, miren, esto es muy interesante, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Entonces dice él, ¿no? Nosotros utilizando los medios reflexivos, utilizando la lógica, podemos sostener lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, podemos señalar que Dios existe, ¿ya? Utilizando la filosofía, utilizando la retórica, utilizando silogismos, utilizando elaboraciones analógicas, etcétera, etcétera. Vamos a decir, existen libros y libros de Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios, ¿no? Y si uno los lee, podría decir, sí, tiene cierta lógica, ¿no? Tiene cierta lógica, hasta podría decir, sí, esto podría ser una respuesta, ¿no? Pero también dice Kant de que de la misma manera como nosotros podemos utilizar la razón para sostener, ¿no? Para sostener la existencia de Dios, del mismo modo podemos utilizar la razón para también sostener la no existencia de Dios. Entonces él dice, no, la razón puede probar cualquiera de las dos posiciones, con igual credibilidad, ¿no? Con igual, ¿no? Eh, y entonces ahí él pone, y pone en tela de juicio la razón. Entonces, eh, Kant va a ser muy interesante en sus obras, ¿no? Crítica a la razón pura, crítica a la razón práctica, ¿no? Entonces, es uno de estos personajes filósofos que ha calado bastante en nuestro tiempo, ¿no? En este sentido, Barth adopta la idea de que la revelación es el único acceso válido hacia Dios. Entonces, en Kant uno puede encontrar más profundidad, ¿no? Su pensamiento y su filosofía es, es muy, muy profundo, ¿no? De él se han escrito y se seguirán escribiendo, ¿no? Sin embargo, Barth no se entusiasma por coger otros elementos, ¿no? Sino básicamente en coger lo que él necesita para sostener su posición frente a la teología liberal, ¿no? Él necesitaba fundamentar con solidez y entonces utiliza algunos teóricos y algunos filósofos, ¿no? Del cual él se llena, del cual vamos, los analiza y dice, bueno, este teórico señala y dice tal situación, lo cual para mí es lógico, razonable y conviene para la situación y para el punto de vista que yo estoy proponiendo. Entonces, Immanuel Kant también es otro de estos teóricos a los cuales va a hacer uso para sostener sus posiciones frente al rechazo a la teología liberal, ¿no? Que supone un acceso hacia Dios a través del racionalismo, ¿no? O en todo caso, una deconstrucción de este Dios, ¿no? Por medio del racionalismo. Ahora vamos a pasar a otro teórico también, otro filósofo, del cual usa Barth, ¿no? Que podríamos decir sobre Schleiermacher, ¿no? Eh, Él definió la religión como un sentimiento de dependencia absoluta, dice.
y Barth rechaza esa teología antropocéntrica, ¿no? De Friedrich Schleiermacher, ¿no? Entonces, no obstante, él adopta la idea de la fe como experiencia personal, ¿no? Schleiermacher es otro de esos personajes, ¿no? Que va a tener honda repercusión en el pensamiento teológico, en la elaboración teológica de la teología liberal. Schleiermacher es ese filósofo que, eh, que va a trabajar esta fenomenología, ¿no? Igualmente, tiene muchas aristas su pensamiento, es profundo, y va a coger algunos elementos nada más que para él son importantes y necesarios, ¿no? Eh, y en este sentido, él va a coger este apartado donde él señala que la idea de la fe es importante como una experiencia personal. Entonces, para el hombre es importante la fe, ¿no? Para el hombre es importante la fe, ¿no? No se puede, no se puede descartar este apartado en el ser humano. Entonces, esto es lo que coge, esto es lo que coge Bar de Schleiermacher. En otro momento, posiblemente abondemos un poquito más sobre Schleiermacher, ¿no? Sin embargo, ese es el elemento que podemos señalar, ¿no? De este teórico, de este filósofo, ¿no? Ahora vamos a pasar a otro personaje que también es destacado en la vida de Barth, ¿no? Es más, este es uno de aquellos que caló hondo porque llegó a ser su profesor, ¿no? Entonces, Wilhelm Hermann fue profesor de Barth y representante del liberalismo teológico, ¿no? Él es propulsor de la teología dialéctica, ¿no? Esto de lo que Barth va a apropiarse, ¿no? La teología dialéctica, ¿no? Entonces, Hermann decía que solo se puede hablar de Dios dialécticamente, ¿no? Lo dogmático y lo crítico, el sí y el no, la revelación y el velo, la objetividad y la subjetividad, ¿no? Entonces, eh, Hermann decía que se trata de encontrar en la atención un espacio, la esperanza de que Dios intervenga, dice, ya que solo Dios puede decir su palabra. Qué interesante, ¿no? Ahora, esto necesita una pequeña explicación, ¿no? Eh, Dice, ¿no? Que solamente se puede hablar de Dios dialécticamente, ¿no? Bueno, aquí Hermann señala de que hay una tensión. Hay una tensión cuando uno habla de Dios. Hay una tensión en lo que dicen de Dios, en lo que se ha elaborado acerca de Dios y lo crítico. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Dios, ¿no? Decimos que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios todo lo sabe, que Dios es poderoso, ¿no? Que Dios es enorme en misericordia, es justo, ¿no? Es protector, ¿no? Y entonces, cuando nosotros nos enfrentamos en una situación X, donde experimentamos una situación triste, dramática, vamos a decir, una situación enteramente eh, de ayuda, ¿no? En una situación enteramente de rescate, pongámoslo así, ¿no? Donde nuestras fuerzas se han agotado. Entonces ahí nosotros entramos en esa tensión, ¿no? Vivimos una situación apremiante y pensamos en nuestro Dios. Y entonces aquello que nosotros hemos aprendido de Dios entra en esa dialéctica, ¿no? En esa dialéctica, ¿no? Entre confiar en lo que Dios es
en lo que Dios nos habla de su palabra y el vivir nuestra situación, ¿no? Confiar en que vendrá la ayuda, vendrá el auxilio y vivir nuestra situación, ¿no? O sea, vendrá, pero ¿cuándo? ¿No? ¿No? Entonces, ese momento es lo que define Germán como eh, el hablar de Dios dialécticamente. Entonces, esto es la revelación, lo que Dios nos dice bien claro, pero también el velo, lo que tenemos que experimentar, ¿no? Y es lo que no está de repente escrito, pero que experimentamos. La objetividad de conocer algo y la subjetividad de experimentarlo. Entonces se trata de encontrar en la atención, dice Hermann, un espacio. Entonces, en ese espacio que genera el tener la fe, en ese espacio que genera el creer en Dios, encontrar esa esperanza, ¿no? Esa esperanza que solamente puede provenir de Dios, pero que también el ser humano puede, el creyente puede activar, ¿no? Esa esperanza, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Finalmente, ¿no? Finalmente, eso es para Hermann la teología dialéctica, ¿no? Eso es, hablar de Dios, dice, es siempre en un horizonte dialéctico, ¿no? Experimentar esa tensión, esa ansiedad, pero no es una tensión que te deprime, sino es una tensión que te mantiene vivo, ¿no? Que te mantiene vigente, ¿no? Y que te reaviva. Entonces, de eso habla Germán, ¿no? Y básicamente enfatiza la experiencia de Cristo como centro de la fe, ¿no? Entonces revoluciona hacia una teología centrada en la objetividad de la revelación, ¿no? Entonces, solamente la palabra de Dios nos puede dar a nosotros ese elemento, ese fermento dogmático que nos hace sostener frente a una situación crítica, ¿no? Entonces, solamente la fe nos llena a nosotros de la suficiente, eh, vamos a decir, soporte, ¿no? Del suficiente, la suficiente reserva espiritual para poder enfrentar nuestra realidad, nuestro momento, nuestro aquí y ahora, ¿no? Bueno, esto que es propio y que es también parte del pensamiento bartiano, pues viene de su maestro Hermann, ¿no? Wilhelm Hermann, ¿no? Entonces aquí ya vemos el esbozo de lo que es la teología dialéctica y de lo que se observa, y han observado muchos, que es uno de los elementos y que innova Barth en su tiempo, ¿no? Entonces pasemos a otro personaje que también es parte de la teología, de las premisas de Barth, ¿no? Por ejemplo, Jaspers, ¿no? Contemporáneo con Barth, él también un filósofo, psicólogo, y él plantea la psicología de las concepciones del mundo y la filosofía existencial, ¿no? Él señala que el ser humano, al cuestionar la realidad, al enfrentar los límites del método científico, no puede trascender. En este punto el individuo se enfrenta a una disyuntiva: resignarse o dar un salto de fe hacia la trascendencia, dice, ¿no? Al dar este salto, los individuos se enfrentan a su propia libertad ilimitada, ¿no? El existence, experimentando la existencia auténtica, aquello que existe más allá del tiempo y el espacio, ¿no? Eh, los pensamientos, igualmente,
los comparte con Barr. Eh, eh, Ambos son, vamos a decir, influenciados por Soren Kierkegaard, y este pensamiento señala la importancia de la existencia individual, ¿no?, que influye en la teología dialéctica de Barr. Qué interesante. Esta perspectiva de Jaspers es una perspectiva existencialista, ¿no? Entonces, eh, miren lo que dice, ¿no? Cuando el ser humano cuestiona su realidad, ¿no?, y enfrenta los límites del método científico, entonces llega ahí, ¿no? Esto es lo que el mundo le ofrece, ¿no? Cuando te llegas a enfrentar a la situación, al momento, a la experiencia, y no encuentras y no hallas alguna solución, entonces te encuentras como con una pared sin mayor alternativa. Entonces, en este punto, el individuo, el ser humano, se enfrenta a la mayor disyuntiva que ha tenido, ¿no? Vamos a ponerlo en estos términos, ¿ya? Las personas, ¿no?, tienen un gran problema, ¿ya?, de cualquier índole. Puede ser un problema social, económico, político, problema de identidad, problema familiar, problema de salud. Y entonces, mirándose y guiándose por el área que corresponda para darle solución, sencillamente llega al final del camino siguiendo, vamos a decir, las coordenadas, los parámetros, ¿no?, siguiendo el consejo, siguiendo la guía que la misma sociedad te brinda, y no llegas a encontrar una solución. Entonces, te has intentado encontrarle una solución a este punto, a esta situación, y sencillamente has terminado el intento y no hay solución aparente, ¿no? Dice, en este punto, el individuo se enfrenta a una disyuntiva. O bien te resignas y dices, bueno, ya, pues, ¿qué voy a hacer, no? Ya no tengo más que hacer. Ah, está perdido todo. Puedes ahí terminar tu vida, puedes ahí decepcionarte, desilusionarte, deprimirte, en fin, un montón de cosas que podrían aparecer a modo negativo, ¿no? Pero él dice, ¿no? En este momento se enfrenta ante una disyuntiva, ¿no? Y escoge, él dice, ¿no? O uno se resigna o da un salto de fe hacia la trascendencia. Mira, qué interesante, ¿no? Da un salto de fe hacia la trascendencia, ¿no? Esto es lo que coge Barr, ¿no? Esto es lo que coge Barr de Jasper, ¿no? Que, que sí es posible, ¿no? Que la fe, ¿no?, es una opción para el ser humano, ¿no? Y es una opción a la trascendencia, ¿no? Es una opción a encontrar, es una opción para que el ser humano se encuentre a sí mismo. Entonces, es una opción que el ser humano tiene para liberarse, ¿no? En ese momento en que el ser humano da un salto de fe, ¿ya?, hacia la trascendencia, es el momento en que se libera. Y es el momento en que el ser humano experimenta algo auténtico, algo propio, algo real. Es aquello que existe más allá del tiempo y el espacio. Esta visión, este ejemplo, ¿no?, este argumento es el que coge Barr para hablar de la fe, ¿no?
para hablar de la revelación, para hablar del camino hacia Dios, para hablar de Cristo, ¿no? Es el elemento importante de la fe, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Jasper es que no puede haber trascendencia en el ser humano si es que no tiene primero ese salto, ¿no? Si no hace uso del elemento de la fe, trascendencia y fe, entonces tienen una estrecha relación. Y la trascendencia es lo que el ser humano finalmente debe de optar, ¿no? Trascendencia, ¿no? En la medida en que busques la trascendencia, entonces vas a ser auténtico, ¿no? En la medida que busques la trascendencia, vas a ser libre. Y solo puedes dar y llegar a ser trascendente por medio de este elemento que es la fe. Entonces Barr se acomoda. Barr entonces aquí usa a Jaspers para poder él elaborar gran parte de su teología. Entonces la importancia de la existencia individual influyó en la teología dialéctica de Karl Barth. Entonces ambos beben mucho de Soren Kierkegaard, ¿no? Ahora pasemos a otro que también es muy importante, ¿no? Otro teórico que Barth va a usar, ¿no? Overbeck. Franz Overbeck. Este es un personaje muy interesante, poco conocido, eh, pero que últimamente creo que lo están conociendo mucho más, ¿no? Overbeck critica la secularización de la teología cristiana, ¿no? Como veremos, Overbeck señala lo siguiente. Él observa que el cristianismo primitivo se había opuesto a todo tipo de historia, ¿no? Cultura y ciencia, ¿no? Y lo que imposibilitaba una teología cristiana. En su obra, tiene una obra que se llama Cuán cristiana es nuestra teología actual, es escrita en alemán, criticó tanto a la teología conservadora, la apologética, que se aferraba dogmáticamente a las doctrinas, como a la teología liberal, que afirmaba que la creencia y el conocimiento podían reconciliarse. Según Overbeck, ambas no lograron captar la esencia del cristianismo, que excluye todo tipo de conocimiento científico. Barth va a tomar de Overbeck la visión de la teología como una disciplina autónoma. Ahora, Overbeck es un personaje muy interesante. Miren, 1837, 1905. Entonces, Overbeck es uno de los primeros que señala que la construcción histórica, doctrinal, después del primer siglo, sobre el cristianismo, obedece no tanto a los principios que el cristianismo en manos de Jesús y en manos de sus apóstoles, ¿no? Habían señalado para su desarrollo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo que viene después, ¿no? Lo que viene después como elaboración, como formulación y como costumbre que va a desarrollar el movimiento cristiano es ajeno a los principios mismos del cristianismo del primer siglo, ¿no? Él es muy radical, ¿no? Él dice, en ningún momento el cristianismo de Jesucristo, el cristianismo de los apóstoles, abrió las puertas, ¿no? Abrió las puertas a un conocimiento reflexivo, a un conocimiento científico. En ningún momento. Y entonces, en ese sentido, él critica tanto a los conservadores como a los liberales, ¿no? A los conservadores que se aferraban dogmáticamente a las doctrinas, pues él señalaba que esa doctrina, que ese dogmatismo, no eran lo que hubiesen querido que sea Jesucristo, ni tampoco los apóstoles, ¿no? Los apóstoles
no se preocuparon por una elaboración tan filosófica de influencia griega como lo tenemos hoy en día cuando leemos las doctrinas, ¿no? Y los liberales eh, que usan más el ejercicio de la razón, menos se preocupan por ello, ¿no? O sea, para, para Overbeck no hay ningún interés de parte del lado conservador como del lado liberal en, en atenuar esas grandes diferencias que siguen existiendo. No hay ningún interés tampoco en observar el hecho de que el cristianismo del primer siglo de ninguna manera hubiera, hubiera sido permisivo con lo que hoy en día se tiene como cristianismo. Para Overbeck, el cristianismo que viene del segundo siglo hasta nuestros días es un cristianismo falaz, es un cristianismo falso, ¿no? Porque rechaza eh, lo esencial, ¿no? Eh, del cristianismo, ¿no? Que es un cristianismo más de tipo sencillo, que es un cristianismo más de tipo espiritual que lo que hoy en día vemos que es toda una elaboración racional, ¿no? Entonces, Barr va a tomar de Overbeck. Overbeck hace un análisis muy interesante de toda la historia del cristianismo, ¿no? Y cuando yo leía a Overbeck, inmediatamente se me vino a la mente esto de lo que hace Agustín de Hipona, ¿no? Agustín de Hipona en sus libros La ciudad de Dios tiene pues una comparación, ¿no? Entre la ciudad de Dios y la ciudad que no es de Dios, ¿no? O sea, entonces hay un dualismo histórico ahí, ¿no? Entonces, Overbeck hace observaciones muy interesantes sobre el proceso histórico, ¿no? Detonando, ¿no? Y analizando que no es no es el cauce que el cristianismo debe de seguir, ¿no? Sus observaciones fueron tomadas por Barth, ¿no? Y él señala, ¿no? Y dice, ¿no? Primero, que Overbeck es coincidente con lo que piensa Barth. Entonces, le señala que la teología tiene que ser una disciplina autónoma, no ligada al movimiento establecido, puede ser conservador, pero tampoco tiene que someterse a una teología liberal. Entonces, ese es el aporte de Overbeck que Barr observa y que toma, ¿no? En nuestros días, pues, eh, existen aportes de este tipo también, ¿no? Pero miren aquí uno de estos personajes que son muy interesantes, ¿no? Poco conocidos, ¿no? Entonces, eh, la influencia de Overbeck en Barr es su rechazo a la conciliación entre cristianismo y cultura moderna. El cristianismo es ejemplo de algo muy distinto a lo que hoy en día se vive, ¿no? El cristianismo en términos bíblicos, ¿no? El cristianismo de la Biblia, ¿no? El cristianismo de la Biblia nos enseña otros valores que hoy en día se han vuelto por ese término muy común, ¿no? Y que se han asumido como cristianismo. Entonces, Overbeck ve la diferencia, ¿no? Ve la diferencia, ¿no? Entonces, aquí tenemos uno también de estos teóricos, también igual teólogos, de los cuales va, va a recibir gran parte del fermento, gran parte
de, de su forma de pensar, ¿no? Ahora vamos a pasar a otro, igualmente importante, Hegel, ¿no? George Wilhelm Friedrich Hegel, ¿no? Eh, y aquí también Barr va a tomar gran parte de su método dialéctico, ¿no? La filosofía de la historia y dialéctica, ¿no? La dialéctica de Hegel, en lugar de intentar responder a una pregunta o resolver un problema directamente, con frecuencia lo reformula mostrando, por ejemplo, cómo la dicotomía subyacente a la disputa, ¿no? Eh, Dice, ¿no? Cómo la dicotomía subyacente a la disputa es falsa y que por lo tanto es posible integrar elementos de ambas posiciones. Un poco complicado entender a Hegel, ¿no? Un poco complicado, ¿no? Eh, pero podemos entenderlo o podría dar un pequeño ejemplo de lo que se está diciendo acá, ¿no? Eh, a ver, cuando Hegel contrapone dos puntos de vistas, entonces Hegel no hace uso de la eliminación de uno de los puntos de vista para encontrar una solución, ¿no? En su método, Hegel lo que intenta es coger de ambas posiciones. Entonces, así Hegel supera la dicotomía, ¿no? La tensión entre ambos puntos de vista. Entonces, lo que logra finalmente Hegel en su método es integrar los elementos de ambas posiciones. Entonces, no es que una posición sea enteramente verdadera y la otra enteramente falsa. Hegel dice, en ambas posiciones se puede encontrar, ¿no?, elementos que pueden finalmente recrear una posición, ¿no?, que incluya a los dos y que esa sea la solución. Entonces, para Hegel, el pensamiento especulativo preserva lo verdadero de teorías aparentemente opuestas en un proceso que él denomina superación. Superación. No es lo mismo que luego se va a proponer con tesis, antitesis y síntesis, ¿no? Aquí Hegel eh, in- propone algo que es muy interesante, que Barth va a adoptar, ¿no? Que Barth va a adoptar, ¿no? Por eso Barth no tiene problemas en coger argumentos de filósofos que podrían tener posturas de repente contrarias al cristianismo, ¿no? O a la visión de Dios, ¿no? Va a coger aquello que le sirve a él, ¿no? En este sentido, él es pragmático para elaborar su teología, ¿no? No descarta de plano los elementos, ¿no?, que son parte de una filosofía, ¿no? Él usa aquellos elementos que le son útiles. Por ejemplo, él rechaza la visión del cristianismo como una etapa de la conciencia universal. ¿Qué propone Hegel? ¿No? ¿Qué propone Hegel? ¿No? Pero adopta el método dialéctico en su teología. No se hace problemas, ¿va?, en ese sentido, ¿no? Él va construyendo su teología, su filosofía, utilizando diversos elementos, diversas perspectivas que le convienen para construir su modo de pensar, ¿no? Entonces, esa es la influencia de Hegel en Barth, especialmente el método dialéctico, ¿no? Ahora, Hegel, pues, es un personaje también muy profundo, un filósofo con mucha profundidad en su razonamiento y ha sido, pues, uno de los, creo yo, originadores, bastiones para muchos
movimientos filosóficos de nuestro tiempo, ¿no? Por ejemplo, el marxismo descansa en Hegel, ¿no? Pero en este caso Marx no usa el idealismo de Hegel, ¿no? Marx convierte ese método que propone Hegel y lo enruta hacia un método dialéctico pero materialista, ¿no? En cambio, Barr no. Barr utiliza su método dialéctico, pero lo va a encaminar en una dialéctica espiritual, en una dialéctica de la fe, ¿no? Barr no propone un cambio de la historia en base al uso de la fuerza, de la represión o el uso de elementos, vamos a decir, elementos militarizados, ¿no? Barr va por otra vía. Sin embargo, Marx no. Marx va por otra vía, ¿no? Que luego seguramente lo vamos a ver, ¿no? Bueno, y tenemos a Nietzsche. Bueno, Nietzsche es de esos personajes, es no tan contemporáneo, ¿no? Recordemos, Nietzsche es de finales del siglo XIX, ¿no? Pero su pensamiento era vigente en el tiempo en que Barth vivió, ¿no? Eh, Debemos de señalar algo en Barth, ¿no? Barth tiene influencia positiva y negativa de sus teóricos, ¿no? Barth no siempre asume positivamente la influencia. ¿Qué quiere decir esto? Que puede existir un teórico que tenga mucha influencia de Barth, pero Barth sencillamente no lo cite y sencillamente no lo reconozca. Es más, puede que toda su teología, la teología barthiana, esté desarrollada bajo ese concepto, en base a la influencia negativa, que quiere decir que es contestatario. Y ciertamente Barth es contestatario en su desarrollo teológico, él es contestatario a la teología liberal. Y él no está citando a estos teólogos para darle más espacio en su pensamiento, sino él está elaborando su teología en función a, ¿qué quiere decir? Él dice, bueno, la teología liberal no es exacta en estos puntos, ¿no? Y él elabora, desarrolla, ¿no? Y la filosofía no tiene razón al señalar esto, y él elabora. Entonces, esa influencia negativa que hace que Barth sea contestatario se va a encontrar en el desarrollo también de su teología, ¿no? Entonces, la influencia no es positiva en el sentido de que él no se guíe de estos teóricos para sostenerse, sino al contrario, él se guía para contrarrestar, él se guía para enfrentarlos, ¿no? Entonces, esa es la influencia negativa, ¿no? Es la influencia negativa, ¿no? Es una respuesta, es una respuesta, ¿no? Una elaboración en función de. Y ciertamente la teología barthiana tiene que ver mucho con eso, ¿no? Como lo hemos visto en su biografía, ¿no? Barth tiene muchos cambios, y esos cambios obedecen al momento en el que él está viviendo, ¿no? Se desencanta de la teología liberal y entonces elabora una defensa sostenida y ardua contra los teólogos liberales, ¿no? Pero no los señala, no los resalta, sino sencillamente elabora, ¿no? Plantea, ¿no? En oposición, porque estos teólogos liberales, eran muy asiduos, muy cercanos a él.
pero por el desencantamiento que trajo el contexto en el que él vive, pues empieza a elaborar y empieza a alejarse, a distanciarse. ¿Y cómo se distancia? Se distancia justamente con la teología que va desarrollando, ¿no? Es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, Nietzsche, ¿no? Critica la religión como una forma de control, ¿no? Y Barth dice, ¿no? Él cree que Nietzsche interpreta y entiende todo como una proyección de sí mismo, ¿no? Friedrich Nietzsche, ¿no? Entonces, Barth critica a Nietzsche, o Barth observa a Nietzsche y le devuelve diciendo, bueno, eh, Friedrich Nietzsche es de estos filósofos que intentan eh, señalar que el hombre puede, ¿no? Que el hombre este, puede alcanzar ese super yo, ese super, o sea, puede haber lugar en la historia para un superhombre, dicen. Bueno, también Nietzsche es de esos filósofos que se desencantan de la humanidad, ¿no? Pero que también propone, ¿no? Entonces, en este sentido, Barr dice, no, Nietzsche elabora e interpreta su pensamiento en base a la proyección que él tiene de sí mismo, ¿no? Que es una astucia muy interesante que usa Barr, ¿no? Y dice, respondió a la afirmación de Nietzsche, Dios está muerto, ¿no? Recuerden, esa es la frase célebre de Nietzsche, Dios está muerto, ¿no? Y para Barr dice, no, al contrario, Dios es el Dios viviente, Él siempre está vivo, ¿no? Y entonces tiene esas curiosidades, ¿no? Cuando se trata de confrontar ciertas posiciones. Dice, ¿no? Creyó que Dios no necesitaba de la raza humana para existir, ¿no? Eh, ¿Por qué decía esto? ¿No? Decía porque Friedrich Nietzsche señalaba que Dios era una elaboración, ¿no? Una construcción del hombre, ¿no? Que Dios existe gracias al hombre, ¿no? Gracias al ser humano, ¿no? Nosotros somos los que creamos a Dios, dice, ¿no? Bach dice lo contrario, no, no. Dios no necesita a nadie. Él existe por sí mismo. Él no es ninguna creación, más bien Él nos ha creado a nosotros. ¿No? Esta rapidez de poder confrontar las situaciones, confrontar las posiciones, ¿no? Que tiene Bach, ¿no? Eh, Bach dice, creyó que Dios se revelaba a la humanidad cuando Él lo decide, ¿no? Él es el Dios comunicativo, ¿no? Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, sencillamente dice, no, el hombre ya no tiene a Dios, ¿no? Veamos la historia, el hombre no tiene a Dios, no hay forma de que tenga a Dios, dice, ¿no? Miren al hombre. Sencillamente Dios ha muerto, o sea, toda esa imagen de este Dios, que es la vida, que es el amor, que es la paz, pues no existe. Esta sociedad ha asesinado a Dios, el hombre ha asesinado a Dios, ¿no? Como el hombre lo ha creado, entonces Dios ha muerto, dice, ¿no? Recordemos que Nietzsche va a vivir todo ese proceso de guerras también, ¿no? Proceso de guerras, ¿no? Proceso de transformaciones en Europa, proceso de revolución de todo tipo, ¿no? Revolución industrial, hacinamiento, miseria. Entonces, justamente todo ese acontecer histórico hace que Nietzsche señale lo que señala, ¿no? Un desencantamiento del cristianismo. ¿Sí? Y Barth señala, ¿no? Eh, Totalmente lo opuesto, ¿no? Frente a la posición de que Dios ha muerto, Barth dice, no, no, Dios es soberano, dice, ¿no? Frente a la posición de que Dios no se puede comunicar con el hombre, Barth dice,
Dios es comunicativo y está presente, ¿no? Fíjense, ¿no? Entonces, ¿qué coge de Nietzsche? De esta posición, vamos a poner, de esta influencia negativa. Lo que coge de Nietzsche, Barth, es esa visión radical, esa posición radical que tiene Nietzsche frente a sus postulados. Eso es lo que, esa radicalidad negativa para Barth lo va a convertir en una radicalidad positiva, no siguiendo ninguno de los postulados, ¿no? Pero la influencia va a ser en su visión sobre todo de la fe como un acto radical. Entonces, la fe se tiene que ver con la misma radicalidad, con la misma solidez, como plantea Nietzsche al momento de negar a Dios, al momento de negar cualquier fermento del cristianismo. Entonces, esto es lo que podemos observar en Nietzsche, responde Margaret. Pasemos a lo siguiente, Heidegger, Martin Heidegger, otro personaje al cual Barth lo va a tener entre ceja y ceja, ¿no? Heidegger era un filósofo existencialista contemporáneo a Barth, ¿no? Y fenomenólogo. Exploró la existencia humana desde una perspectiva ontológica, el ontos, el ser, cuestionando la metafísica tradicional y el papel de Dios en la comprensión del ser. Hay que señalar que Heidegger era miembro del partido nazi y era antisemita. Sin embargo, influenció a Bullmann y otros más. Bullmann en su trabajo sobre la desmitologización, posiblemente después lo veamos en otro momento. Él afirma que cada ser humano tiene la posibilidad de superar la heteronomía e inmadurez para caminar hacia una autonomía ética, ¿no? Bueno, aquí tenemos algo muy interesante. ¿Qué es lo que proponía Heidegger, no? Heidegger decía, ¿no?, que el ser humano puede, puede salirse de, de la hoja de ruta, vamos a ponerlo así. Puede salirse de la agenda. Eso es la heteronomía. La heteronomía para Heidegger es lo establecido. Es lo establecido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hombre ya tiene un rol, ya tiene sus funciones descritas, ¿no? En este espacio, ¿no? Las sociedades nos han impuesto ese rol, nos han impuesto las normas de vida, de convivencia, ¿no? Las sociedades nos han, nos han señalado cómo debemos de comportarnos, qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? ¿Cuál es el papel del niño, del joven? ¿Cuál es el papel del padre, de la madre? ¿Cuál es el papel del ciudadano? ¿No? eh, Qué es lo necesario y innecesario, ¿no? Qué es lo correcto y lo incorrecto, qué aspiraciones se pueden tener. En fin, la sociedad nos ha impuesto un papel como seres. Esa es la heteronomía para Heidegger. Y él señala que el hombre, el ser humano, puede superar esa heteronomía. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Para Heidegger, por ejemplo, en el momento en que el ser humano opte por saltar esa heteronomía, por, pese a lo que pese, optar por una nueva vía, por un nuevo camino, entonces estará construyendo o estará dando los primeros pasos para desarrollar o caminar hacia una autonomía auténtica,
una autonomía ética. Miren lo que señala, ¿no? Heidegger, ¿no? Ahora, esa heteronomía para Heidegger es una heteronomía occidental, ¿no? ¿Qué quiere decir? Lo que está diciendo es que esa heteronomía se circunscribe a un espacio, a un tiempo, a una realidad. Y la heteronomía del ser humano, la heteronomía del ser humano del siglo en que vivimos, está clara y señalada, ¿no? Un mundo con valores, pero valores influenciados por el cristianismo. O sea, para Heidegger, el caminar hacia una autonomía ética, que quiere decir que tiene una gran responsabilidad patear ese tablero, desechar esa heteronomía hacia una autonomía ética, es descartar, es dejar de lado ese mundo establecido con normas y leyes, especialmente cristianas. Miren, eso es interesante, ¿no? Pero Barth de Corte dice, rechaza ese proyecto filosófico de fe, viendo como una muestra del intento humano de alcanzar a Dios a través de la razón en lugar de la revelación divina. ¿Sí, no? Mientras Heidegger dice, no, tenemos que descartar esa heteronomía, tenemos que salir de esa inmadurez y debemos de caminar hacia una autonomía ética. eh, Barth dice no. Lo que está proponiendo Heidegger es sencillamente quitar a Dios, quitar los principios del cristianismo, ¿no? Descartar todo aquello que tiene signos de, de una relación o signos de un cristianismo en el mundo. Y optar por otra, que puede ser, no sé, ¿qué podría ser? No lo sé, pues Heidegger, mm, Heidegger, no sé, pero debe de ser consciente de que esa heteronomía, sencillamente, eh, ese cambio, esa heteronomía que señala Heidegger, este, no tiene, vamos a decir, un parangón, ¿ya? Para Heidegger posiblemente el salto de la heteronomía a otra, hacia la autonomía ética, sería lo totalmente contrario o lo totalmente nuevo, ¿no? Sin embargo, cada sociedad tiene su heteronomía. Entonces no hay ningún constructo ahí que nos indique que salir de la autonomía nos va a llevar a una autonomía ética. ¿Me dejo entender? ¿Qué quiere decir? De que todas las sociedades tienen sus reglas, cristianas o no cristianas. Todas las sociedades determinan, sociedades desarrolladas, no desarrolladas, subdesarrolladas, en proceso, en fin. Si nosotros nos ponemos a analizar la historia, los incas tenían sus normas, sus leyes, ¿no? Nada cristianos, ¿no? Ellos festejaban la victoria cortándole la cabeza a sus enemigos, ¿no? Esa heteronomía, ¿qué opción tenía? Otra heteronomía. La otra heteronomía que Heidegger señala, ¿no? Y así. Entonces, cada sociedad que tiene reglas y normas es una heteronomía. Y no hay salto a una autonomía ética en realidad. ¿Por qué? Porque esa autonomía ética no puede ser algo ajeno al ser humano. Esa autonomía ética en realidad es otra autonomía.
Entonces, Barth lo rechaza y dice, ¿no? El proyecto filosófico de Heidegger, viéndolo como una muestra del intento humano de alcanzar a Dios a través de la razón en lugar de la revelación divina. Si quieres una sociedad perfecta, este, no es suficiente con abandonar la sociedad que tienes, ¿no? Es un salto al vacío, posiblemente. Entonces, consideraba Barth que la filosofía de Heidegger, al centrarse en el ser humano y su existencia finita, desviaba la atención de la dependencia absoluta de Dios. Barth sustentaba su posición frente a Hegel diciendo, bueno, la única posibilidad para conseguir una autonomía ética es por medio de una dependencia absoluta de Dios. Entonces, esa podríamos señalar que es la influencia negativa. Entonces, fíjense, este Barth es contestatario, ¿no? Ante los filósofos del tiempo y ante el legado de estos filósofos que proponían visiones distintas de la sociedad y del ser humano. Sí, entonces vemos la influencia de Heidegger, una influencia negativa hacia, no es que Barth coja de Heidegger, no, sino más bien debate, ¿no? Contrapone su posición, ¿no? Pero no lo puede dejar de lado, no lo puede dejar de lado, ¿no? De ninguna manera son los filósofos del tiempo. Pasamos a Marx. Marx sí es evidente en la posición de Barth, pero no es que Barth sea un marxista, leninista, pensamiento, no sé. No, no, Marx, Barth no es, ¿no? Barth no, no. Sin embargo, coincide y tiene posiciones muy en común, ¿no? Desde ya muy temprano, el joven Barth abrazaba la ideología marxista, ¿no? Abrazaba recuerden, Marx es tiempo antes de, es tiempo antes de Barth, ¿no? A la muerte de Marx, perdón, posiblemente Barth estaba naciendo, ¿no? Entonces, Barth conoció el influjo, el pensamiento, es más, vivió y experimentó eh, el nacimiento de esta corriente en Europa, ¿no? Que era como muy burbujeante, ¿no? El marxismo tuvo eco, pues, en la sociedad europea, especialmente en la Europa del Este hasta nuestros días, ¿no? Hasta nuestros días, ¿no? Y ha tenido bastante influencia en Latinoamérica y también en Asia, ¿no? China, ¿no? Entonces, un teólogo, un pensador cristiano del tiempo no podía ser ajeno a ello, ¿no? Y Marx criticó el capitalismo desde una perspectiva materialista, ¿no? Argumentando que la sociedad burguesa generaba desigualdad y alienación. Para él, la solución era la abolición de la propiedad privada, ¿no? Y la lucha de clases para establecer una sociedad sin explotación. Veía la alienación como una consecuencia del capitalismo, ¿no? Donde el trabajador se deshumaniza, dice, ¿no? Al convertirse en una simple pieza del engranaje productivo, ¿no? Marx veía la religión como un opio del pueblo, un instrumento que mantenía las masas conforme con su opresión. Para él, la religión era un obstáculo para la emancipación. Ahora, ¿qué señalaba Barth? Barth criticó el capitalismo y la sociedad burguesa. Creía que el sistema económico promovía la injusticia, ciertamente, ¿no? Y alejaba a los individuos de los valores cristianos.
consideraba que la alienación no era solo económica, sino también espiritual. Por eso el ser humano necesitaba la revelación divina, la transformación de la sociedad, ¿no? Entonces, este cambio debía venir desde la fe en Dios y su revelación en Cristo, no solo desde un cambio de las estructuras materiales. Si bien Barth y Marx compartían una crítica al capitalismo y a la sociedad burguesa, eh, diferían en el enfoque, ¿no? En la solución que proponía Marx desde la lucha de clases y la revolución materialista, y Barth desde la renovación teológica y la fe cristiana, ¿no? Eh, teología se incorpora una dimensión social y política. Ciertamente, ¿no? El joven Barth va a tener ese entusiasmo por el marxismo, ¿no? Lo van a llamar el pastor rojo, ¿no? El pastor de izquierda, así lo van a llamar, ¿no? Porque, pues recordemos, los primeros años de Barth, 1920, por ahí, Barth, 1915, 18, justo en el periodo, 1916, justo en el periodo en el que la Primera Guerra Mundial sucedía, ¿no? Un tiempo muy convulso para Europa, tiempo muy duro para Europa. Eh, y es el tiempo también en el que el marxismo empieza a diseminarse con gran fuerza en Europa, ¿no? Es el tiempo también en el que se empiezan a desarrollar los totalitarismos en Europa, ¿no? En este periodo, este, pues empieza a aparecer, por ejemplo, en Italia un Mussolini, ¿no? Es un movimiento fascista, ¿no? En este periodo vive Alemania el peor de toda su historia, vamos a ponerlo, aunque habría de venir uno mayor todavía. Eh, Alemania vivía tiempos difíciles en cuanto a sus gobiernos, ¿no? Se va a perfilar la República de Weimar, si se le llama, y Alemania pues va a experimentar cambios muy significativos, ¿no? En todo sentido, ¿no? La sociedad, ¿no? La política, la economía. Y va a terminar con una derrota muy, muy frustrante, que es el final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, eh, y vamos a ver, pues, modelos políticos cambiantes, ¿no? La democracia, los gobiernos democráticos van a tener reveses en este sentido, ¿no? Ese modelo democrático que se había mantenido por muchos años en vigencia y como una posición o como una opción elegible, pues en estos años, en los años de las guerras, de la Primera Guerra Mundial y la posguerra, pues va a ser trastocado y entonces van a elegirse otros nuevos modelos, ¿no? Como es el modelo marxista, ¿no? Y quien lo va a coger con bastante algarabía y hasta ahora es Rusia, ¿no? Ese modelo, ¿no? Rusia y algunos países del este, hay que señalar, ¿no? Y aunque los gobiernos totalitaristas como el fascismo, como el franquismo, y como el el nacionalismo o el social nacionalismo que era el, elegido por Adolf Hitler, nacional, algo así más o menos, no me acuerdo ahorita el término exacto, pero este modelo de gobierno
que era un, un modelo basado en la supremacía racial, pues va también a ser parte de esa baraja de posibilidades de modelos para guiar una nación, ¿no? Tenemos entonces la decadencia del modelo democrático y el levantarse de modelos totalitaristas, ¿no? Totalitaristas que tienen algo, pero también tienen mucho en contra, ¿no? Por ejemplo, el totalitarismo del Tercer Reich, ¿no? El totalitarismo del modelo nazi era muy diferente al totalitarismo del modelo ruso, ¿no? Pues Marx era el principal fermento ideológico para la creación de ese modelo comunista que ha desarrollado, ese modelo socialista que ha desarrollado Rusia, ¿no? Para decirlo, Hitler era anticomunista, ¿no? Y los movimientos fascistas más hacían hincapié en su posición militarista y totalitaria que abrazar una ideología, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no? El tiempo, aquí vemos el tiempo. Y Barth, pues, también va a abrazar, ¿no? Va a abrazar, pues, los ideales de este naciente movimiento, naciente modelo de gobierno en las Europas, ¿no? Entonces, eh, tenemos aquí a Barth siendo empático con una crítica al capitalismo, con una crítica a la sociedad burguesa, ¿no? Pero tomando distancia de la forma y la manera de cómo encontrar una solución, ¿no? Barr no abraza la lucha de clases, no abraza el utilizar las armas, al contrario, él plantea una renovación, pero de tipo espiritual, una renovación teológica, una renovación doctrinal, ¿no? Sin embargo, no se distancia de la dimensión social y la dimensión política, cosa que otros también van a seguir, ¿no? En ese sentido. Conclusión, conclusión, ¿qué podemos decir, no? Barth integró influencias del existencialismo, de la teología reformada y la crítica social, ¿no? Eh, y su enfoque teológico redefinió la relación entre fe y filosofía. En este sentido sigue siendo un referente en la teología contemporánea. Bueno, aquí hemos visto entonces cómo es que se elabora una teología, ¿no? Cómo es que se elabora una posición, ¿no? Eh, Barth nos enseña, en todo caso, al observar, al trabajar a Barth, al ver sus antecedentes, podemos observar que sus premisas y sus posturas vienen de diferentes fuentes, ¿no? De diferentes fuentes. No es que de la noche a la mañana aparecen, ¿no? Es fruto de, de la observación, del análisis, ¿no? Y es fruto sobre todo de una situación, ¿no? No es que de la noche a la mañana Bar se levante y dice voy a crear una nueva teología, no, no, no. En este sentido, Barr es consecuente, ¿no? Pues él habla de cierto enfoque existencialista, que quiere decir que el hombre va confrontando su situación y conforme va confrontando su situación, va enfrentando y va creando también. Entonces, en ese sentido, Barr es fruto de su propio contexto, es fruto de su comprensión, ¿no?
El hombre es él y su contexto, ¿no? Es él y su situación, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, ¿no? El hombre es él y su momento y su tiempo, ¿no? Y todo, de alguna manera, apunta hacia eso en Barth, ¿no? Entonces, de esta manera hemos tratado de conocer un poco la influencia del pensamiento filosófico, teológico y de la situación y del contexto en el desarrollo de la teología de Karl Barth, ¿no? Eh, Uno de los teólogos más influyentes del siglo XX, ¿no? Bueno, entonces vamos a terminar con esto y la próxima vez estaremos abordando otro momento, otro resurgir y quizás otro enfoque de otro teólogo, ¿no? Que Dios lo bendiga y será hasta la próxima.